Conversas Unitierra presenta Naak y las memorias del agua. Hola, muy buenas tardes. Agradecida pues con todas las personas que vienen y que escuchan en este momento. También agradecerle a Unitierra por permitirnos el espacio de esta conversa para hablar un poco y aproximarnos a esos procesos tan bonitos que ocurren aquí en la ciudad de Manizales. Bueno, mi nombre es Jessica Paola. En este momento pues también estoy haciendo parte de la corporación NO con el proyecto NASAC, que pues ya muchos han oído hablar del proceso, pero entonces también queremos contarle un poquito de lo que hacemos, de lo que hemos hecho y de cuáles son las expectativas pues como para este año principalmente. Como decía, mi nombre es Jessica, junto con mi compañera Alejandra y con Luisda llevamos un proceso aproximadamente de un año. Es un proceso muy bonito en el cual tuvimos la oportunidad de encontrarnos y de manifestarnos alrededor pues, de lo que es la experiencia con las aguas. Para hablar un poco sobre NASAC, el nombre lo trajimos como para nombrarlo de nuevo, de la lengua Kumba Quimbaya. Ya como muchos de nosotros sabemos, pues los quimbayas fueron unos indígenas que estuvieron aquí como por las tierras de Caldas, Quindío, Risaralda y del Bajo Antioquia. Entonces, Nasak significa espíritu del agua. Entonces, en torno a ese nombrecito, pues que también es importante conocer, nos organizamos, tuvimos la oportunidad de generar unos recursos, los cuales nos organizamos también con unos creadores, ¿sí? Unos creadores que la intención era generar como campañas de creación en cada barrio en el cual íbamos, o también el territorio. Tuvimos la oportunidad de trabajar en 6 territorios. El primero fue con la hermanita comunativa. Fue un proceso supremamente bonito porque trabajamos en torno a la quebrada Olivares. La quebrada Olivares, digamos que ha sido una quebrada muy olvidada y que también se le ha dado un poco la espalda. Anteriormente era el botadero de basura de la ciudad de Manizales, entonces viene muy contaminada. Por lo general nosotros hacemos eso, darle la espalda. Pero entonces junto con los niños ya tuvimos la oportunidad como de hablar un poco, como bueno, de dónde viene este agua, dónde es que se contamina precisamente, por qué viene así, hacia dónde tributa sus aguas, y pues principalmente tuvimos la oportunidad de subir a Río Claro, que es uno de los lados por los cuales crece. Bueno, muy buenas tardes. Gracias pues a todos y a todas por acudir a este llamado. Bueno, hoy queremos hacer como una especie de actividad con ustedes, uno de los recursos pedagógicos que empleamos en las comunidades. Entonces, básicamente queremos despertar esa memoria del agua en nosotros, en cada uno. Les voy a pedir pues que cerremos los ojos un momento. Respiremos profundo. Quiero que recuerden el primer contacto que tuvieron con el agua, o qué les genera entrar en contacto con el agua. ¿Qué sienten? ¿Cómo escuchan? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el recorrido que el agua hace en su piel? Bueno, con ese recuerdo vamos a estar pasando unas cartillitas, pues como una especie de hojita, y la idea es pues que cada uno se haga como esa reflexión personal, haga esa introspección. En la primera parte vamos a hablar como de ese primer contacto con el agua, que recuerdan. Sí, lo primero es como esa primera experiencia que tuvieron con el agua, pero que recuerden. Y cómo la han visto ahora, y si no la han visto, cómo piensan que está ese lugar. Puede ser un río, una quebrada, el mar, una cascada, y cómo creen que está ahora. Y la tercera es como una emoción que hayan sentido, una experiencia significativa que hayan tenido, una historia, algo, una emoción de tristeza, de alegría. Entonces vamos a estar pasando las cartillitas. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, saludando siempre como
el bioterritorio Cumandá, ¿cierto? Que es el que pues, nos permite estar acá. Ampliando un poquito lo que decía la Negri sobre el tema del nombre. El nombre es NASAC, Memorias del Agua en el bioterritorio Cumandá, que de alguna forma todo esto es como una especie de laboratorio, ¿no? Todo esto surge como una alternativa a lo técnico, ¿sí? Porque pues sabemos que hay desde hace décadas espacios técnicos para tratar de proteger, por ejemplo, la cuenca del río Chinchiná, pero esos espacios no conectan con la comunidad ni con las comunidades, no conectan con nosotros, ¿cierto? Como que no se hacen sentir. Y nosotros, pues muchos de nosotros, o si no lo están, ojalá salgan de este espacio sensibilizados, pues muchos de nosotros sabemos que el agua es un fundamento de nuestra propia existencia, que nosotros mismos somos agua y que necesitamos del agua para poder vivir, pero muchos otros saben, y así como la siembra de la huerta es la forma de enseñarle a otro que la yuca no sale de la nevera, ni la leche sale de la bolsa, ¿cierto? Este proceso es una especie de laboratorio para nosotros para entender los imaginarios alrededor del agua. El imaginario que tenemos nosotros alrededor del agua, aquí y ahora, es que el agua es infinita, que la podemos contaminar todo lo que queramos y que el agua está ahí. Es una cosa más que podemos extraer, consumir, usar, ¿sí? Pero no, digamos, tenemos ese sentido que tenían los pueblos originarios muy marcado de construir formas de que existan y se sustenten imaginarios para que todos recordemos que efectivamente el agua es mucho más que eso. Entonces NASAC no solamente es espíritu del agua, sino que también es espíritu de la vida, ¿sí? O sea, sin agua no hay vida, y el espíritu de la vida está en nosotros, está en todo lo que, digamos, vemos, está en cada uno de los alimentos y es por él que la vida se da. Recordar un poquito una cosa que yo no sé ni siquiera si es muy bien así, nosotros hemos ido recibiendo todo este conocimiento, sobre todo del Mayor Mario, de la comunidad de la Iberia, ¿sí? La comunidad Cumbaquimbaya, ¿sí? Y ese conocimiento tiene una historia muy bonita que yo encontré como una manera de compartírsela a los niños de la comunativa la primera vez que nos encontramos con ellos. Y era que les mencionamos al Cumanday. Resulta que ninguno de ellos sabía que era el Cumanday, ¿cierto? No sé si alguno de los que está presente no sepa, pero el Cumanday es el nombre originario de que los pueblos quimbaya le dieron al nevado, ¿cierto? Y que ese nombre, el nombre del nevado del Ruiz, es simplemente un nombre colonial que viene de ese proceso de que ahí, pues, el encomendero de ese territorio, pues, era un señor de apellido Ruiz, ¿sí? Y por eso quedó Nevado del Ruiz, que no es ningún Nevado del Ruiz, ¿cierto? Entonces, el lío era como explicarle a los niños que es el abuelo, es decir, que él es el más antiguo en este territorio. Y ahí viene el movimiento Cumbaquimbaya detrás. Es Kirma Birritupinambá. Kirma Birritupinambá es la espiral de vida que da origen al territorio. Es decir, todo en lo que pisamos, lo que soporta la casa, el hogar de cada uno de nosotros, está sobre un territorio que tuvo un origen alrededor del volcán y está conectado al corazón de la tierra, que es lo más antiguo, ¿sí? Y cuando la espiral empieza a emerger, ¿sí? Entonces viene Chamalac, que es el fuego. Chamalac empieza a ascender y se encuentra con Tutumac, que es la tierra, ¿sí? Y cuando asciende, esta era la parte más difícil, se convierte de tierra a gases, a ceniza, y a través del aire, Cuyaré, se manifiesta en agua, Nasak, ¿sí? Entonces el origen del territorio está todo, absolutamente todo, en esos 4 elementales, son los que nos dan a nosotros mismos, pues, como todo lo que podemos ser y hacer en este espacio. Gracias, pedir, ¿cierto? Siempre dar gracias a eso y pedir por eso. Lo que queremos hacer, vamos a cambiar un poquito la dinámica con el perdón, pues, de la Unitierra, como en sus rutinas de que después de esta pequeña introducción que nosotros hacemos y nos presentamos, viene una presentación de cada uno de nosotros. Y es que lo que queremos hacer es que nos presentemos con esta memoria.
¿sí? Que cada uno de nosotros construya su memoria, perdón Aleja, y se presente después con esta memoria. Entonces vamos a tener un rato, por así decirlo, de silencio mientras que cada uno construye su memoria. Es una memoria de sus primeros orígenes con el agua y cómo ha ido transformándose esa relación con el agua. Todo esto surgió el año pasado en un espacio, reafirmando también lo que ya se había dicho, en el que nosotros estábamos explorando, jugando, como se hace en la educación popular, encontrando la mejor manera de hacer que otro enseñe y aprenda conmigo, ¿sí? Y también acompañándonos en algunos momentos de creadores, ya sea creador la comunativa como creadora de vida a través de la huerta, creador un músico, ¿cierto? O unas chicas que hicieron un proceso de una chinampa, que es una estructura de base de agua, bueno, varias cosas que hoy vamos a conocer como los productos más, por decirlo así, más cercanos a manifestaciones artísticas, pero en general también desarrollamos herramientas como esta, que la idea es que en algún momento vayan a un sitio, pero que nosotros tenemos disponibles también por si alguien quiere. Hace unas semanas cuando cogimos esta conversa, yo decía que las conversas son muy importantes porque nos permiten reconocernos. Nosotros lo que queremos ser como NASAC también es una batería, por así decirlo, una forma diversa de trabajar con el agua, pero no solo para nosotros, sino que si a cualquiera de ustedes necesita este documento para trabajarlo en su comunidad, lo pueda tener, y muchas otras metodologías que hemos podido ir diseñando también las puedan conocer, para que nos aborden, ¿cierto? Nos contacten, nos digan ahora también qué les parece, es la intención de este espacio. Para que nos presentemos, la idea es que en un ratico acabamos a exponer lápices, ¿cierto? Materiales, hagamos este ejercicio de conversar a través de esta memoria propia. Entonces, como dijimos, la idea es que nos presentemos teniendo en cuenta como los relatos que escribimos en la cartillita que les entregamos. Es importante tener en cuenta y mencionar de nuevo de que este recurso fue utilizado en todos y cada uno de los territorios en el cual tuvimos la oportunidad de trabajar, tanto en Comunativa, como en el Bajo Andes, como en el kilómetro 41 y La Palma, en el Castillo de las Artes, todos ellos muy cercanos a fuentes hídricas supremamente importantes que tributan en el Cauca y pues posteriormente tributan en Bocas de Ceniza. Entonces, esta presentación la vamos a hacer como en forma de un tejido. ¿Listo? Vamos a hacer en forma de un tejido y pues no sé cómo queramos empezar. Esta es la memoria de el nombre. Ven con nosotros a sumergirte en el pozo de tus memorias, fluyendo del pasado al presente para despertar las memorias del agua en ti. Entonces, recordemos que las 3 preguntas principales de la cartilla son: viaja en tu imaginación a tu primer contacto con el agua. ¿Dónde fue? ¿Con quién estabas? ¿Era un río? ¿Una laguna? ¿Una quebrada? ¿Cómo era ese lugar? La segunda es: cuéntanos este lugar que has recordado, cómo es ahora, qué hay a su alrededor, ¿te gusta lo que hay? Y la tercera es: terminamos este viaje despertando una emoción que te haya quedado grabada en el agua. Narra una experiencia de alegría, miedo, tristeza que hayas tenido estando en el agua. Mi memoria con relación al agua está asociada al arroyo de los Frailes, es la quebradita que pasa por Gallinazo. Mi abuela y mi abuelo vivían en la escuela de Gallinazo. Ella era la maestra rural. Entonces yo de niño salía de San José detrás de una llanta, Gallinazo, a estar las vacaciones. Y lo primero que hacíamos era represar la quebrada, hacer un charco. Entonces era a veces todos los días haciendo el charco porque llovía y se llevaba las piedritas y los barranquitos que le poníamos. Pero ese era el juego permanente con el agua. Hoy por hoy, pues la escuela era muy distinta, aunque la estructura física es la misma, pero estaba dividida en la residencia de mi abuela, que eran 4 cuartos y 2 salones. También tenía puesto de herramientas.
había una bodega de herramientas y había una huerta, entonces siempre estábamos ahí sembrando, cultivando. Y con relación al río, a la quebradita, pues cuando eso yo era pequeño, mucho más que hoy. Pero entonces la sensación que uno tiene al ver la quebrada, pues cuando eso era muy grande para uno, ¿cierto? Y construir la talanquera, represarla, uno de niño, eso era un trabajo el berraco, ¿sí? La quebrada la ve uno bien, todavía se conserva. Uno de los guardianes de la quebrada es la familia Patricia Botero. La casita que tienen arriba, esa quebradita que pasa ahí, es la que pasa por la escuela Gallinazo. Entonces, ¿qué emoción me da? Pues nostalgia, pero con mucha alegría, ¿cierto? Eso fue parte de la vida muy importante para mí. Me presento, ¿cierto? Mi nombre es Victoria Montes, más duro. Bueno, mis memorias, mi primera memoria de contacto con el agua fue en una finca de mis abuelos maternos, que había una cascadita pequeña. Y pues, pero, o sea, llevaba a un sitio, había que caminar y con mis primos nos fuimos de expedición por esa cascada y eso es un recuerdo muy bonito del agua, porque son los mejores recuerdos de mi infancia en ese lugar. Alegría por ese recuerdo de la infancia con todos mis primos. Mi infancia estaba en Río Sucio y yo vivía como en el borde del pueblo, ya donde empieza el campo, donde empezaba lo rural. ¿Dónde fue? ¿Con quién estabas? ¿Era un río, una laguna? En el caso mío era un charco. Ese charco le decían el charco culata. Se formaba en una cañada que bajaba, se agrandaba y allí iba mucha gente a nadar. Y cuando no había gente, uno se asomaba y podía ver en él peces. Se veían que subían las sabaletas, saltaban las sabaletas, se veían lángaras y unos peces que nosotros les decíamos cupis en ese tiempo. Ahora ya sé que se llaman guppies, que son unos peces pequeños de colores. Dice, esa cañada con el tiempo se convirtió en una alcantarilla. No se pudo volver a nadar en ella y uno pasaba y pues se sentía las heces y más. Pues no había plástico en ese momento, pero me estoy hablando hace 40 años, fue desapareciendo y ya para este siglo, cuando volví a Río Sucio, después de que me había ido un tiempo, la cañada, la alcantarilla habían desaparecido porque por encima le pasaron una carretera y construyeron a por lado, entonces quedó como un tubo por debajo, o sea, fue canalizada. Entonces desapareció. Pregunta qué experiencia con ese sitio, en ese punto. Entonces dice, ese charco fue para mí todas las emociones. Primero porque, pues, meterse al agua, o sea, yo veía a los otros niños nadar y pues, yo no sabía nadar. Entonces había que tirarse y fue perder el miedo. Y la sorpresa de poder nadar en un charco, pues una alegría muy fuerte. Y no solo nadar, sino además pescar. O sea, cogíamos las sabaletas, con un costal cogíamos las lángaras y cogíamos también los guppies y los teníamos. Y claro que nos morían en la casa y pues alguna vez alcanzamos a comer una sabaleta o una lángara grandecita, que son como unos corronchos grandes. Cuando se convirtió en la alcantarilla, comenzó la tristeza y ahora pues no solo es la tristeza, sino que pues ya está por debajo y es el progreso y esa cañada desapareció, ya no existe. Buenas tardes a todas y todos, mi nombre es Natalie y bueno, en mi imaginación el primer contacto con el agua también fue en la casa de mi abuela materna. Allá nosotros pasábamos vacaciones porque yo soy de Nariño, del altiplano, allá hace mucho frío. Mientras donde mi abuela
es del piedemonte costero de Nariño. Entonces allá había un río y había un puente de tabla. Entonces con mi hermano, algunos primos, cruzábamos el puente porque quedaba al lado de la casa de mi abuelita, muy cerca, y nos sentábamos en una piedra muy grande a jugar, a intentar nadar porque también no podíamos nadar muy bien de la sierra. Y se podían ver algunas sardinas, algunos pececitos pequeños. Ese es como el lugar que recuerdo. Y ahora no hay acceso al otro lado del puente. El puente existe todavía con algunas tablas, pero está tapado del otro lado. No tiene acceso porque pues se adquirió como propiedad privada la otra parte del río para hacer algo turístico, de piscinas, un proyecto que aún no ha culminado, pero ya no se puede ir a esa piedra, a ese lugar donde antes íbamos a intentar nadar. También he visto varias veces que desde el puente se arroja basura, se arrojan animalitos muertos, perritos, entonces sí ha quedado como botadero. Y una vez había petróleo en el río también, entonces es muy triste como mirar a los peces ya no allí pequeños, sino nadando, sino flotando. Y bueno, ese río conduce también como al mar de Tumaco, que es como el puerto, y me trae una emoción muy grande porque una mañana muy temprano fui al mar a verlo pues sin tanta gente y empecé a escucharlo y cerré los ojos, entonces sentí que rugía mucho como el sonido de las olas contra el viento, cómo se chocan, y me asusté porque tenía como ese miedo de la carretera, de escuchar autos, ¿no? Como ese mismo sonido, como que lo imaginé al cerrar los ojos. Pero al abrirlos miré la calma de las olas del mar y entonces me sentí como aliviada. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Julián Andrés y pues estaba haciendo el ejercicio tratando de recordar esa memoria la más anterior y la más cercana con el agua, y yo creo que la primera es en los fluidos de mi madre. Es una memoria por allá bien incrustada en el pasado, pero algo así recuerdo. Creo que antes del río y la quebrada fue la piscina. Sí, muy sintético, pero igual la alegría conexa, ese sentimiento de alegría y como de disfrute siempre está conectado al agua. Luego, en la quebrada con la familia, por Arauca. Sí, después ya otra más reciente fue en el mar, pero como entrando mucho y ya siendo cubierto por todo ese volumen de agua, ya la sensación fue distinta, era más como aprensión, como miedo, como desafiando algo muy grande, sí, ya agua en volumen. Y bueno, sí, yo creo que ahí están las emociones atadas a los escenarios. Muchas gracias, chao. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eliana. El primer recuerdo que tengo de contacto con el agua fue en Cali, un 1 de enero. Eso fue paseo de olla, ese río estaba lleno de gente, primos, tíos, amigos, el papá borracho, mejor dicho, enfiestados todavía, en Pance, en el río Pance. No he vuelto a ese lugar. Entonces no tengo ni idea cómo está ahora, pero pues espero que esté bien, esté protegido por la gente que lo habita, por la vegetación y la fauna también que lo rodea. Y bueno, la última pregunta era como una experiencia de tristeza, miedo o alegría.
con el agua. A mis 6 años tuve una experiencia bien interesante con el agua y no fue directamente en contacto con el agua, sino en sentirme a riesgo de estar en contacto con ella. Eso fue en Honda. Había paro camionero, entonces cerraron el puente como a las 11 de la noche y lo volvían a abrir a las 6 de la mañana. Nosotros íbamos con la familia, con mi papá, mi mamá, mis hermanos para Bogotá. Entonces nos tocó quedarnos en Honda. Ya a medianoche mi padre, damos una vuelta, vamos al puente, me fui con él se fue conmigo de la mano. Cuando íbamos, no sé, aproximadamente en la mitad del puente, entré en shock. No pude seguir, mis piernas no dieron más, mis rodillas flaquearon, llanto incontrolable. Bueno, finalmente a mi papá le tocó cargarme, no pude caminar más, pánico, y desde ese entonces adquirí un temor muy grande con los puentes. No era capaz de pasar un puente a pie, difícilmente lo cruzaba. Y 20 años después, como que asocié esa situación con la experiencia de los 6 años, no lo había hecho, no había asociado esa circunstancia, lo asocié y decidí ir a ese lugar a entregar el miedo, ¿sí? Y le dije, papá, necesito ir a este lugar porque necesito ya dejar mi miedo allá. Listo. Teníamos que pasar por Honda, yo esperando que él nuevamente me llevara de la mano. Íbamos en el carro y me dijo, bueno, bájate pues. Pues no daba más, ya estaba ahí, pues tocaba cruzar. Me bajé del carro y él me esperaba al otro lado del puente. Fue un reto bastante difícil, muy loco, porque yo empezaba a caminar pues por el andén y era como que la misma energía del miedo me iba botando hacia la calle. Yo iba caminando, pero me iba yendo hacia la calle y tratando de mantenerme en el puente. Finalmente, bueno, me acerqué a la baranda, tuve ahí mi diálogo con el agua, logré cruzar el puente y resulta que donde llegamos íbamos para Puerto Perales. Eso fue en una Semana Santa, un invierno muy fuerte. Se inundó un corregimiento cercano a Puerto Perales que se llama Estación Cocorná. Me tocó estar en la inundación, me tocó pasar una carrilera por encima de un río, o sea, sin barandas, era solo la carrilera, y fue asombroso porque crucé con tal tranquilidad que yo como que wow, no lo puedo creer. Poder también de la mente y de entregar también como con devoción esos miedos y lo que uno quiera, ¿no? Lo que uno quiera pedirle al universo. Y les cuento también que hace 20 días volví a Bogotá y le dije, papá, bueno, quiero hacer el ejercicio de pasar nuevamente el puente. Y mi hija, yo voy contigo. Y yo, no, yo voy sola. Yo voy sola porque ahora me toca lidiar con el miedo de ella. Yo no voy sola. Y me dijo, no, yo voy contigo. Y cruzamos el puente, nos tomamos fotos en el puente, todo fue súper normal, súper tranquilo. Y bueno, esa fue mi experiencia. Yo creo que fueron muchas emociones durante toda esa experiencia que he vivido con ese miedo. Buenas tardes a todos, a todas. Esta es la memoria de Jorge James Sánchez González, oriundo de Salamina. Ven con nosotros a sumergirte en el pozo de las memorias, fluyendo del pasado al presente para despertar las memorias del agua en ti. Viaja en tu imaginación a tu primer contacto con el agua. ¿Dónde fue? ¿Con quién estabas? ¿Era un río, una laguna, una quebrada? ¿Cómo era ese lugar? Primer contacto con el agua, yo recuerdo conscientemente, fue en el río La Unión y en el río Chamberí, un río que está, La Unión está 20 minutos antes de Salamina, entre Salamina y Aranzazu.
Y el río Chamberí es un río que está a 40 minutos más o menos de Salamina, entre Salamina y La Merced. ¿Dónde y con quién estabas? Fuimos en los paseos que hacíamos con la familia. Recuerdo yo que generalmente eran los días domingos, porque nuestro padre pues trabajaba en las galerías precisamente de Salamina y se trabajaba los domingos hasta las 11 de la mañana, entonces quedaba la tarde para hacer, digámoslo, los paseos de familia. Hay menos vegetación, hay menos caudal de los ríos, hay un sitio turístico con piscina, que es un espacio privado, hay que pagar. ¿Qué me gustaría? Encontrar más árboles, más agua y que sea público el agua y su disfrute. Terminamos este viaje o video despertando una emoción. La emoción que sentí fue alegría y frescura al contacto con el agua en movimiento, al contacto con la arena, las piedras y los animales que recuerdo habían en el río y a su alrededor. Ahora voy a narrar una experiencia con respecto al agua que escribí en el año 2022, Memorias del Agua, precisamente en el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, y dice de la siguiente manera: Día Mundial del Agua, Memorias del Agua. El agua es universo, molécula y cielo. El agua es origen, vida y cuna. El agua es territorio, volcán y arcoíris. El agua es nube, lluvia y nieve. El agua es rocío, nacimiento, manantial. El agua es alimento, hoja y sangre. El agua es lágrima, ojo y mirada. El agua es cerebro, pensamiento y obra. El agua es quebrada, río, cuenca. El agua es vino, vestido y casa. El agua es árbol, bosque y selva. El agua es laguna, mar y océano. El agua es hombre, mujer y vida. El agua es placenta, cordón umbilical y parto. El agua es planeta, tierra y luna. El agua es orquídea, colibrí, ballena. El agua es luz, movimiento y savia. El agua es montaña, cauce y libro. El agua es transparencia, sonido y música. El agua es camino, atajo y sendero. El agua es belleza, biodiversidad y sed. El agua es alegría, niño, niña y grito. El agua es arte, estética y poesía. El agua es variedad, páramo y arroyo. El agua es civilización, historia y cultura. El agua es lenguaje, acción y cambio. ¿Y para ti qué es el agua? ¿Cómo la cuidas? ¿Cómo la tratas? ¿Qué haces por el agua? ¿Cómo está el agua en tu territorio? Piensa, actúa y transforma. La memoria de Germán. A mí unas personas me dicen Mancho y otras me dicen Chema Tamales. En La Batea, paseo de la escuela Juan 23, segundo grado de primaria, en el río Chinchiná. Allí perdí mi camisa y el pantalón cortico quedó manchado con el plátano que pelamos para el sancocho. Después del baño nos dedicamos a intentar descarrilar el ferrocarril. Hoy La Batea es el sector de La Fuente. Está la estación del cable aéreo y el río Tacurumbí está en situación difícil. Una emoción, la alegría del agua en el río Amazonas, ¿cierto? Y de una quebrada en especial, de aguas negras cristalinas para llegar a la Beatriz, que fue el territorio donde viví yo en la selva. Bueno, hola. Esta memoria es de Isabela Gallego, pues, persona la que está hablando. Y bueno, para la primera pregunta, o sea, básicamente creo que el primer recuerdo que se me viene a la mente es
en Río Blanco, en la reserva de Río Blanco, en la Boca Toma. Pues iba con mi familia, era pues recuerdo muy grande, con los sonidos, con las piedras, maravilloso. El agua estaba muy fría, era muy transparente, y eso que era una parte de abajo de la Boca Toma, que pues ahora no es como tan transparente los primeros pasos al uno ingresar, ¿cierto? ¿Cómo es? Me gusta más porque ahora he podido recorrer más de la Boca Toma, he conocido sus cascadas, entonces es asombroso ver este ser tan grande, cómo desliza por las piedras, cómo esto naturalmente se forma. Y pues lo único que sí no me ha gustado es cuando empezaron este proyecto de los edificios que pues pensaban invadir la Boca Toma. Eso se ve pues súper cruel, ese edificio ahí abandonado, pues obviamente al cabo de los años volverá la naturaleza a apropiarse de ese lugar, pero entonces es como una muestra de la huella humana, que menos mal pues no se logró ahí nada, porque seguramente ahorita sería un desastre, o si no estaría muy cerca, ¿cierto? Bueno, que si tienes algún sentimiento de alegría, tristeza, pues realmente nunca le he sentido miedo al agua. Realmente creo que siempre ha sido como mi elemento, me siento completamente como segura y como una sola con el agua. Una vez sí tuve pues como miedo en una piscina, pues soy un poco corta de estatura, entonces obviamente las piscinas son bastante grandes, sí me dio como miedo, pero no quisiera como cogerle este miedo pues a este ser tan grande, porque pues igual obviamente es impetuoso como todo lo de la naturaleza, pero quisiera como seguir como en armonía con este ser, y pues aceptando que obviamente es peligroso, pero también es dador de vida. Estas son las memorias de Andrés Telles. Bueno, sobre el primer contacto con el agua. Tengo un recuerdo muy bonito en el río Chicamocha. Este río a la altura de la vereda del Espigón, en Boavita, eso es Boyacá, donde, bueno, mi hermana había conocido por esa época a quien hoy es el papá de su hija, ¿sí? Él era de este territorio, campesino digamos que de familia tradicionalmente campesina, y ella se había ido a vivir con él a su territorio. Entonces, eso fue realmente trágico para mí, porque pues digamos que tenía una relación muy cercana con ella, ¿no? En fin, en el primer paseo que hacemos a visitarla, digamos que uno de los planes que pues se hace por excelencia en familia es como el sancocho, ¿no? Entonces pues el recuerdo que tengo del primer contacto con el agua lúcidamente es esa tarde donde vamos al río toda la familia, donde prendemos el fuego, donde preparamos el alimento, donde comemos todos en familia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esta es la memoria de Angélica Betancourt. Yo soy líder en la huerta urbana La Alfonsina, que queda en el barrio Jesús de la Buena Esperanza. Y pues la memoria con el agua es un poquito fuerte, porque el primer contacto que tuve fue en el Sinaí, donde quedan las 7 cascadas, que ahora creo que hay que hay 6, porque una se acabó porque hubo un desastre. Y la experiencia que he tenido con el agua, he estado como en 3 oportunidades de ahogarme. En Neiva estuve en un lago y no he aprendido a nadar. La verdad, el agua no es muy amiga mía. Y es muy curioso porque mi hija tiene 10 años y a la de 8 años ella ya sabía nadar, ya sabe nadar. Y me ha intentado enseñar y no me da. Y pues la sensación con el agua es respeto y felicidad y mucha libertad al estar en ella. Bueno, esas son las memorias de Gilson Quintero, y pues el primer contacto con el agua lo recuerdo en el río, ¿cierto? En la región de Manzanares, donde me bañaban pues cuando era muy pequeñito. Recuerdo mucho pues el espacio pues con las primas, los primos. También tengo otro recuerdo muy fuerte, es acá en Manizales, en un tanque donde nos bañábamos con mis hermanitas.
que era un tanque muy grande de agua y ahí nos metíamos pues como si fuera una piscina y a lavarlo también, intentamos ahogar el perrito, bueno, un montón de cosas que uno de chiquito pues quiere hacer y experimentar en el tanque de agua. Y pues ya pues así como memoria, no he vuelto al río Guarinó, no sé en qué condiciones está pues ese hermoso río, y bueno, y tengo sensaciones pues como de miedo. Cuando era pequeño me pegué unos golpes en unas rocas, entonces siempre era como con mucho cuidado en las piedras de no irme a resbalar, para no darme pues en los codos ni nada de eso, pero pues tengo muy buenos recuerdos con el agua, especialmente en los ríos. Hola, soy Carlos Adrián. Una primera experiencia con el agua fue cuando me llevaron por primera vez a piscina. Yo llegué y me tiré a la piscina y me estaba ahogando efectivamente porque no sabía nada, pero fue como un magnetismo con el agua muy hermoso. Y una experiencia ya más cercana fue recién graduado, que estuve viajando por el río Atrato, y también que recuerdo una experiencia muy bonita en el Golfo de Urabá, sentado apreciando el atardecer y viendo la vastedad desde el mar, y siempre siento pues, como cierta conexión con el agua, aunque tampoco sé nadar pues bien, pero me genera respeto y también tranquilidad. Gracias. La verdad, agradecer porque si bien este ejercicio lo habíamos hecho con niños y sale espectacular, digamos que ahora con personas más adultas y siendo más consciente y nombrando ríos a los cuales en este momento tuvimos pues como la oportunidad de viajar, primera vez que escuchábamos nombres tan extraños o tan ajenos, ¿cierto? Lo que decía era que si bien con los niños sale muy linda esta experiencia, o sea, con nosotros, los adultos, sale aún más porque somos más conscientes, teniendo en cuenta si no volvimos a los ríos o a las quebradas o a las lagunas donde nos metimos por primera vez, está como esa necesidad de que esté bien, ¿cierto? De que esté con mucho verdor, no que esté privatizado como en algunos casos que se impide el paso o el acceso a los ríos o de un lado a otro. Bueno, vamos a hacer... Traten de tensionarlo lo que más puedan. Vamos a hacer una actividad que hicieron con nosotros, pues que le legaron a este proceso Daniel y Andrea, ¿sí? Que fueron algunas de las creadoras que nos acompañaron en la comunidad de La Palma. Y es que lo que sigue a continuación es que vamos a poner una bomba sobre ese tejido que representa el agua, que representa todas esas memorias de ustedes despiertas. Las memorias del agua despiertas son las únicas que nos van a hacer cuidar el agua. El reto de ustedes es que la bomba no se caiga. Ese tejido sí sirvió. La reflexión que ellas nos dejaban era que para cuidar el agua necesitamos un tejido. Nadie solo va a poder cuidar el agua y esa era la idea de hacer este tejidito. Para cerrar la conversa, les vamos a compartir, acá están una parte de las chicas de Chirianá, les vamos a compartir una canción que se creó con los niños de la comunidad de Bajo Andes. La comunidad de Bajo Andes tuvo un reto particular y es que ellos están junto a la quebrada Marmato y la quebrada Marmato es una quebrada muy contaminada. Entonces, hacer con ellos el proceso de sensibilización cerca a una quebrada contaminada completamente, que desde que ve la luz sale de un túnel en el que ya le han entregado aguas hervidas de la ciudad. El reto fue para nosotros muy grande porque es como sensibilizarlos alrededor de un agua que ellos no pueden tocar, que no pueden tomar, que prácticamente ellos la relacionaban con cosas muy fuertes, y de ese proceso, acompañándonos con Chirianá, surgió esta canción. Les vamos a entregar un fragmento, pues está la canción completa, es cortica, y un fragmento de un poema también que lo vamos a leer al final, pero la idea es que nos la podamos aprender y cantarla todos juntos, ¿sí? Los invitamos a que canten con nosotros, a que se aprendan la cancioncita, y bueno, muchas gracias por toda esa disposición,
por todo ese compartir que queda en esta memoria de la transmisión que se hace a través de la página de Facebook de Tejido de Colectivos, que ahí va a estar por si alguno en algún momento también quiere volver a todo este compartir que hemos tenido hoy. Ese fue un ejercicio muy bonito que hicimos precisamente desde Shirianá, que nos ganamos una parte de la convocatoria, ¿cierto? Entonces tuvimos la oportunidad de ir a hacer unos talleres con los chicos, muy bonitos, y nosotros formulamos una actividad más precisamente Aleja, en la que construía, era un juego. Entonces los chicos iban construyendo una canción jugando, ¿sí? Entonces les iba saliendo un número e iban saliendo frases, iban construyendo, bueno, la canción. Entonces entre todos terminamos haciendo por grupos unas estrofas y ya nosotros luego seleccionamos de ahí unas partes, le dimos forma, le dimos sonido y esto fue lo que quedó. Y mi barrio del Bajo Andes, pueblo invencible de la cordillera, luchando por aguas limpias, quebradas cristalinas bajando la loma y viene. Riegas tus mañanas y humedece este sol que resista la esperanza. Y ahí era muy lindo porque era poner a los niños a gritar. Entonces, ustedes son los niños de esta ocasión. Entonces, cuando llegue esa parte de resista la esperanza, ustedes que resista la esperanza, pero como un gritico, ¿sí? Entonces dice, flujo de agua transparente fluye con calma para mi gente. Entonces vamos desde arriba, solo con la rítmica. Mi barrio del Bajo Andes, pueblo invencible de la cordillera, luchando por aguas limpias, quebradas cristalinas bajando la loma. Riega sus mañanas y humedece este sol que resista la esperanza. Flujo de agua transparente fluye con calma para mi gente. Mi barrio del Bajo Andes, pueblo invencible de la cordillera, luchando por aguas limpias, quebradas cristalinas bajando la loma. Riega sus mañanas y humedece este sol que resista la esperanza. Flujo de agua transparente fluye con calma pa' mi gente. Mi barrio del Bajo Andes, pueblo invencible de la cordillera, luchando por aguas limpias, quebradas cristalinas bajando la loma. Riega sus mañanas y humedece este sol que resista la esperanza. Flujo de agua transparente fluye con calma pa' mi gente. Agua del Bajo Andes, pura y clara permanece. Flujo de agua transparente fluye con calma pa' mi gente. Otra vez. Agua del Bajo Andes, pura y clara permanece. Flujo de agua transparente fluye con calma pa' mi gente. Arriba. Mi barrio del Bajo Andes, pueblo invencible de la cordillera, luchando por aguas limpias, quebradas cristalinas bajando la loma. Riega sus mañanas y humedece este sol que resista la esperanza. Flujo de agua transparente fluye con calma pa' mi gente. Agua del Bajo Andes, pura y clara permanece. Flujo de agua transparente fluye con calma pa' mi gente. Agua del Bajo Andes, pura y clara permanece. Flujo de agua transparente fluye con calma pa' mi gente. Les vamos a compartir ahí para cerrar una cancioncita que cantamos con Shirianá, que también se llevó allá al Bajo Andes con los niños. Es una canción que le canta a los pueblos de los Andes también, al cóndor, y se llama El Manifiesto del Cóndor. Entonces les vamos a dar una pruebita de estas músicas andinas desde Shirianá. Va. Viene el cóndor cruzando el cielo, trae
el sol en su corazón, viaja el aire llamando a los pueblos que se levanten con todo el fulgor, que separen los pueblos, que defiendan el suelo, sin olvidar lo que llevan por dentro. El oro son nuestros ríos internos. No más violencia, queremos la paz. Yo vengo a amar, el gran espíritu palpitando está. Despojaron la tierra, cemento en todo lugar. Esa herida florecerá, nuestros espíritus libres serán. Que separen los pueblos, que defiendan el suelo, sin olvidar lo que llevan por dentro. El oro son nuestros ríos internos. Que separen los pueblos, que defiendan el suelo, sin olvidar lo que llevan por dentro. Que separen los pueblos, que defiendan el suelo, sin olvidar lo que llevan por dentro. El oro son nuestros ríos internos. Que separen los pueblos, que defiendan el suelo, sin olvidar lo que llevan por dentro. El oro son nuestros ríos internos. Que separen los pueblos, que defiendan el suelo, sin olvidar lo que llevan por dentro. El oro son nuestros ríos internos. Eva, y ahí, tan bellos, gracias. Y ahí pues les quería hacer una pequeña reflexión de que efectivamente pues es el agua como elemento importantísimo de nuestra tierra, como decía ahorita el compañero, es un porcentaje altísimo del planeta que habitamos, pero asimismo en esa tierra primera que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Hace un porcentaje altísimo. ¿Y cuáles son esos ríos internos? Pues la sangre nuestra. Entonces, por lo general, cuando se hace esta reflexión de, bueno, mirar cómo se están tratando esas aguas del planeta, ¿cierto? Cómo se están tratando los ríos, cómo se están tratando los mares, qué tanto los estamos contaminando. Entonces vamos a hacer esa reflexión a este primer territorio. ¿Cómo estoy yo cuidando mis ríos internos? ¿Cómo estoy tratando mi sangre? ¿Con qué alimento mi cuerpo? ¿Con qué alimento? ¿Qué aguas fluyen por todo este sistema, por esa tierra? Entonces, cuando nosotros queremos que ahí afuera haya un cambio en torno a esa contaminación que hay con esas aguas, que son las que nos tienen aquí viviendo, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el primer territorio? Entonces, ¿cómo cuidamos esos ríos internos? Es la reflexión que les dejo, porque ahí empieza ese cuidado del agua, ¿cierto? De los ríos, y eso va a cambiar afuera cuando cambia aquí adentro. Entonces, bueno, gracias, Nasa. Bueno, chicas, chicos, muchas gracias por venir, muchas gracias por participar. Sé que hay algunas personas que en este momento están aquí que ya habían participado de la actividad, que ya conocían un poco, pero también es agradecerles de todas formas por la disposición. A los que no, bienvenidos, para que conozcan, para que compartan, por si quieren caer en algún momento alguna de las actividades que vamos a realizar. Están bien llegados, ideas, todo lo que quieran. Este año también tenemos... como ya extendimos un poco más nuestro horizonte, también vamos a involucrar a otros dos territorios pues de aquí de la ciudad de Manizales, entonces lo estaremos buscando. De igual forma, si ustedes tienen algún territorio que trabajen y quieran que estemos ahí, ¿cierto? Podríamos trabajar ahí en conjunto y hacer algo bien hermoso. Muchas gracias, en serio, a todos por todas sus experiencias, experiencias de risa, de tristeza, de nostalgia, pero también pues ahí de resistencia. Gracias a Alejita también por haber venido. Hay algo importante que se nos olvida, que es el poema que está escrito al otro lado, que fue un poema que se escribió gracias a Cristian. Cristian es de... Gracias. Cristian es del colectivo Multiversos junto con Andrés Mora. En realidad el poema que él escribió lo hizo con relación a los estudiantes de noveno. ¿Cómo es que se llamaba la escuela, perdón? Del kilómetro 41. La escuela del kilómetro 41, estudiantes de noveno. Tuvimos la oportunidad con ellos de ir al río Cauca y es supremamente loco porque la percepción de ellos es como
de miedo, también respeto hacia ese gran Cauca, ¿cierto? Y a través de las experiencias que contaban los chicos, Cristian pudo escribir un poema que es mucho más extenso y aquí pues voy a leer solamente un fragmento. Por eso nosotros, gatos, elefantes, arañas, peces, ranas, monos, ratones, niños y conciencias estelares, nos declaramos en peligro ante la amenaza de contaminación que la humanidad ha derramado sobre nuestras aguas externas, que ya ni los recuerdos de la familia en el río, ni los amigos salvados del abismo caucano podrán ayudar a encontrarnos en las aguas internas. Poema, Cristian David Romero, Multiversos. Entonces con este poema nos despedimos, muchas gracias también a las personas que se conectaron, a ustedes y esperamos pues encontrarnos por ahí de nuevo en el camino. Siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la acción. 5 siglos resistiendo.